Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Venimos renovados y cargados de nuevas energías para todos ustedes. Les traemos una serie de sorpresas para que así estén al tanto. Ojo, no estábamos ausentes, estábamos renovando energía y trabajando en estos proyectos. Y es que nos dedicamos a nuestro público y gracias a ustedes, que es nuestro público querido y amado, estamos donde estamos. Y como ustedes nos escuchan a nosotros, nosotros también los escuchamos a ustedes y prestamos mucha atención a sus recomendaciones. Cambiamos de escenografía y también le tenemos muchísimas sorpresas porque vamos a estar con ustedes todos los jueves para que así puedan tener las predicciones directamente y puedan conocer lo que va a venir para Venezuela y para el mundo. Y no nada más las predicciones, señores. Vamos a traer los horóscopos semanales para que ustedes tengan una guía, para que ustedes vean cómo se va esa semana a proyectar. Pero no nada más eso, traemos muchas sorpresas más. Y es que parte de los proyectos que tenemos y que les habíamos comentado anteriormente es que vamos a tener mucho más tiempo para ustedes. Vamos a estar obsequiando consultas, rituales, amuletos y muchísimas más cosas. Así es, tenemos muchísimas sorpresas y también queríamos anunciarle a todas aquellas personas, porque nos han escrito mucho a través de las redes sociales, que se quieren comunicar con nosotros y que quieren consultarse para así obtener un consejo, pero no tienen la posibilidad a nivel económica. Le tenemos en este mes de mayo una promoción súper especial para que puedan acceder a estas consultas. Va a ser por cupos limitados, por supuesto, así que ya te vamos a dar los números acá en pantalla para que puedas comunicarte con nosotros y reservar tu cita para que puedas consultarte y ver qué te depara el destino y el futuro en el amor, la salud, la prosperidad y la evolución. Así que muy atentos porque acá les damos los números para que puedas comunicarse con nosotros. Acá abajo vamos a estar dejando toda la información, los números aquí abajo, ¿sí? En la caja de comentarios vamos a dejar todas las reglas del juego, todo lo que es la programación que vamos a tener de ahora en adelante. Pero también queríamos indicarle, como le dice mi compañero, para las personas de escasos recursos vamos a estar realizando consultas, ¿verdad? A un precio accesible. Pero también vamos a estar regalando consultas, también vamos a estar regalando asesorías, amuletos, consejos, tips y rituales, señores. A veces las personas hacen los rituales y después, aunque sea por muy poco lo que tú hagas, obtienes resultados si tienes fe y si lo haces con el corazón. Otra de las cosas que también queríamos mencionarle, y es que así como nosotros escuchamos a todos nuestros televidentes, también escuchamos a todas las personas que nos conseguimos en la calle, a las personas de la familia, a nuestra amistad, y un pequeñito de la casa insistió tanto porque nos hizo un video y por allí se hizo más o menos viral, y es que vamos a estar activos en la red social TikTok, ya que TikTok, por lo visto, en algunos países es gratis la navegación y es una red social que es muy influyente, muy activa. Por allí vamos a estar haciendo varios en vivos a la semana, compartiendo directamente con ustedes. ¿Y qué más? También tenemos la red social del Facebook, donde vamos a estarnos conectando con todos ustedes toda la semana para hacerles esos tips, esos rituales, los consejos, protecciones, amuletos, todo lo que necesitas para poder cambiar tu destino y tu futuro. Además que venimos con una sorpresa súper especial. Aquellas personas que nos han escrito a través de las redes sociales y también nos lo han hecho saber a través de los cursos, que quieren un número de lotería, que les gusta jugar al azar, también vamos a tener esos tips, esos daticos allí para que puedan tener la oportunidad de obtener esa evolución, ese progreso para ustedes y todos sus seres queridos. Así como los videntes de América se atreven a todo, esta vez vamos a tomar el reto de consultar a todas las personas este mes de mayo que se inscriban en la promoción que vamos a estar haciendo. Ya saben, abajo en la caja de descripción o si no en las redes sociales vamos a estar dejando toda la información. No solamente las consultas son pagas, también van a venir consultas gratis y muchas recomendaciones para los más fieles televidentes. Recuerda suscribirte, comentar, compartir con tus amistades, familiares y seres queridos estos videos y también dejar tu comentario para que podamos interactuar contigo a través de las diversas redes sociales que tenemos para ti. Yo creo que es momento. Otra cosa que le queríamos mencionar para los que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, para que nos guarden en favorito, para que nos sigan, le den like, comenten. En TikTok sí vamos a requerir de ustedes para aprender un poco más sobre esa red social. No esperen que vamos a hacer bailes, no, eso no somos nosotros, pero sí vamos a estar muy activos en esa red social para todas las personas que se encuentran en línea en esa red social. Conéctate con nosotros a través de las diversas redes sociales para que así puedas cambiar tu destino y tu futuro. Ya lo saben, como bien lo dice Joan, dale favorito en Instagram para que así no te pierdas en nuestras predicciones y todos los consejos, rituales que tenemos para ti.
y muchísima información más. Ya saben, se vienen consultas gratis, muchísimas cosas gratis, pero para los más fieles y los que nos apoyen, para los que estén ahí presentes y nosotros sabemos quiénes son. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación para que así puedan estar atentos a cada uno de nuestros videos y puedan llevar a cabo estas predicciones y sean ustedes los mejores testigos. Así que ya vamos a comenzar con las predicciones. Tenemos cartas en mano, así que no se pierdan estos videos. Y avanzamos con más revelaciones para vislumbrar qué sucede en el mundo y veamos qué dicen las cartas y los mensajeros de luz. Así que muy atentos a todas estas revelaciones para todos ustedes. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, también en Facebook y en TikTok. En la caja de comentarios les vamos a estar dejando todos los enlaces, ¿sí? Para que puedan estar atentos a todas las revelaciones que tenemos para todos ustedes. Además que vamos a estar obsequiando consultas muy pendientes porque venimos con muchas sorpresas. Avanzamos y nos trasladamos a Estados Unidos directamente. Vamos a tomar 3 cartas, en este caso el emperador, la carta del juicio y tomamos la carta de caballo de bastos para anunciar específicamente a aquellas personas que en su momento se arrepintieron, que estaban muy pendientes, que ahora apoyan a esta persona y nada más y nada menos que es Donald Trump, que ofrece, como dice, el poder, la estabilidad y la solidez para los Estados Unidos. Va a estar generando una especie de ensañamiento, va a estar como muy fuerte en sus comentarios. Por un lado lo van a querer silenciar por el tema de meterse directamente con Joe Biden, y por otro lado va a estar atacando a los políticos venezolanos porque él anuncia que si él estuviese en el poder, muchas cosas cambiarían en estos tiempos. Muchas cosas fueran distintas, ¿verdad? La diferencia es que la élite es la que decide directamente quién sí, quién no y quién cuándo. Entonces, y el nuevo orden mundial que al que le gusta o no le gusta, tienen que aceptarlo. Hay que aceptarlo, señores, porque viene el nuevo orden mundial. Es para que tomen previsiones. Ya directamente van a estar viendo las declaraciones de Donald Trump, que va fuerte y contundente con mensajes muy reveladores. ¿Qué tienes tú por allí en esas cartas? Mira que lanzaste un día de cartas. Sí, lanzó. Así yo ando en consulta. Lo que pasa es que él anda conjurando las cartas y cuando anda en consulta, bueno. Pero ya me dieron el chisme ya. Señores, la carta de la torre, las de copa y el mundo. Y esto habla directamente que la NASA, el mundo y las grandes élites, y hablamos directamente de Estados Unidos, van a estar dando a conocer que hay una noticia muy impactante, que es un posible asteroide puede chocar contra la Tierra y van a estar buscando la opción de eliminar eso. Hay varias opciones, pero hay que esperar que llegue el momento, porque las opciones que más van a tomar en cuenta son a través de los misiles y esas cosas, y no es lo correcto porque eso lo van a camuflajear con otra cosa, pero no podemos decir más. Yo estaba echando cartas y de repente me quedé como en el sitio. Se me escapó un misil y llegó a otro país. Ay, Dios mío. Ya ver, oye. Vamos a tomar 3 cartas, sota de bastos, la carta del diablo y la carta del sol, para trasladarnos directamente a lo que es Egipto. Los mensajeros de luz señalan que van a estar descubriendo nuevas tumbas, digámoslo así. Sarcófagos de faraones y también toda una civilización que quizás está a la espera de tantos secretos y tantos misterios que van a estar revelando para el mundo, donde vienen papiros muy puntuales, joyas y muchísimas revelaciones que traen. Historia de su civilización. Historias de civilización, exactamente, ya para aquellos tiempos. Entonces, muy pendientes de esta revelación porque va a marcar un antes y un después en la historia del mundo, directamente por todos los manuscritos que van a estar consiguiendo, por todos los mensajes y las revelaciones que dejaron ellos para todos los humanos. Muy pendientes, señores. ¿Qué tienes tú por ahí? La carta del carro, 5 de oro, el diablo y el 10 de copa. Y le quiero hacer referencia de que directamente en Haití se va a venir como un oleaje de enfermedades, un poco bastante fuerte. Algunas enfermedades son comunes, pero gracias a Dios Haití va a tener el apoyo de muchos países internacionales que le van a estar dando ese espaldarazo para que Haití se levante. Vamos a ver qué más dicen las cartas. Y por la de mía, se lanza como 3. No, yo lanzo poca. Parece a alguien que no voy a nombrar. Ay, Dios. Ve a ver. La carta del mundo, la carta del 4 de oros y la carta en este caso de la justicia. Vamos a avanzar directamente y esto es por obra divina. Los mensajeros de luz anuncian específicamente que viene una situación un poco fuerte en cambios naturales. Así que muy atentos porque se van a estar presentando inundaciones, lo que va a estar dándole la vuelta al mundo con grandes noticias, y específicamente en Honduras, en Guatemala y en México, señores. Entonces, precaución
para que así podamos salvar vidas, para que ustedes sean testigos y también puedan ser portavoces de estas revelaciones. Ya lo saben, Honduras, Guatemala y México. Muy atentos porque vienen inundaciones muy fuertes. Ajá. Bueno, señores, la carta del horcado, el sumo sacerdote, la luna y el juicio. Pero está tan fuerte, ¿no? Es puro arcano mayor. Voy a copiarme tu técnica. Bien, Lanzo 3 y le doy 1. Señores, estas cartas vienen hablando directamente que lo que es la ONU y la Unión Europea van a estar dando un ultimátum a la persona que nombramos anteriormente en otros videos, que está relacionado con invasiones, con lo que está sucediendo ahorita cercano hacia allá. No podemos decir No podemos decir mucho, pero ya los países por el país que está políticas en situaciones de guerra, pues, para ¿sí? decirlo así. Ese señor blanco de ojos Claro. de color, creo que azul o verde, le van a estar dando un ultimátum o aviso. Y de no atenerse a esas consecuencias, muchas cosas pueden cambiar. Venir contundentes. Ay, Dios mío. Bien, veamos. La carta en este caso de la templanza, la carta del mundo y la carta del juicio. Específicamente avanzamos por acá para que tengan la revelación. 3 arcanos mayores y nos trasladamos directamente a Estados Unidos para anunciar que se vislumbran noticias específicamente de la NASA, de todos esos digamos, organismos que están dando esos estudios directos sobre lo que va a acontecer en el universo y en cada uno de los planetas, para anunciar de que hay un planeta que va a estar dando señales de vida, van a conseguir agua. Entonces vamos a dejar que sean ellos los mejores exponentes de esta información. No le damos más detalle para que no nos vayan a colgar el video. Lo cierto del caso es que está esta revelación para todos ustedes, ¿sí? Señores, la carta del carro, ¿Será? 6 de espadas. Oye, rapidito antes que haya lanzado el tubazo. ¿Será que no estamos solos? No, nunca hemos estado solos. No estamos solos lógicamente, porque estamos siempre acompañados con nuestros guías espirituales, pero digo a nivel de otros países, de otros planetas, otras cosas. No, tan eso. Bueno, yo sé que están los ovnis, sí, pero... Ay, Dios mío. Sean ustedes los testigos. Bueno, señores, vamos con esta predicción y es que la carta del carro, 6 de espada, 3 de copas. ¿Se las muestro o no se las muestro? No, muéstrale, suéltala. Aquí se la voy a mostrar. Ajá. Si le muestro todo este repertorio, se va a quedar loco. Miren esta carta. Ajá. Esta carta viene hablando directamente de que Estados Unidos, ¿sí?, va a meter su mano en el juego. Lo que está sucediendo, lo que hablamos hace pocos segundos, referente a este personaje blanco de ojos color, creo que azules o verdes, que ya le dieron el ultimátum, ya le avisaron, ya le dieron sus notificaciones. Para lanzar ahí, para ver. Sí, no es que está fuerte, pero... Bueno. Yo tengo un tubazo aparte. Bueno, esta persona le van a estar dando estos avisos. Y como no va a acceder, como no le va a prestar atención porque él se cree el futuro Hitler, ¿sí? Estados Unidos va a accionar a su manera. Si quieres, complétala tú con tus cartas. Te invito. Ay, Dios mío. Ya me puse en compromiso. La carta en este caso del Rey de Espadas, la carta del Colgado y la carta en este particular de la Estrella, es que van a estarle dando, como bien lo dice Joan, ese freno, o sea, lo van a frenar. Lo van a frenar directamente, pero es que ¿cómo les digo? El freno viene por personas que van a estar infiltradas, que van a ser de inteligencia de Estados Unidos. Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que ellos van a estar frenando un desastre mundial. Bien puede ser a través del lanzamiento de un misil, una bomba nuclear, una bomba atómica, porque quieren destruir. O dañando la planificación que tenía previsto. Y la élite no lo va a permitir. Y es por eso que, siendo Estados Unidos la potencia más importante en el mundo, aunque ya hay otras, por supuesto, para que después los historiadores nos caen encima, es para que tengan conocimiento de que van a estar evitando un desastre a nivel mundial, porque esta persona que quiere mantener el poder del mundo quiere accionar un botón. Así que muy atentos con esta revelación. Tú tenías algo ahí de los ovnis, rapidito, suéltasela. 3 cartas y le sueltas eso de los ovnis para ver qué dicen de los ovnis. Tú me comprometes. Bueno, suéltala porque tenemos amantes de los ovnis y le tenemos una noticia muy importante. Vamos a ver cómo se vislumbra. Ahí tienen las 3 cartas. Vamos, arriba. Vamos a agarrar. Así que muy atentos los amantes de los ovnis, de los UFO, de los extraterrestres, como quieran llamarlo, de la quinta galaxia, como quieran verlo.
Lo cierto del caso es que Joan le trae una Señores, revelación. la carta del juicio, la luna y el mundo y el ermitaño habla directamente de que la NASA, ¿sí?, va a estar recibiendo información de contacto de estos seres de otra galaxia, denominados como los de la quinta galaxia, y es que estos seres van a estar estableciendo contacto con personas de mucha elevación espiritual, que tienen mucho potencial espiritual y van a poder absorber algunas posibilidades, ¿cómo puedo ponerle eso? Bueno, no puedo decir todo. Dones, Seres especiales. mensajes, muchas Seres de luz, cosas. seres con Pero mayor es elevación. directamente con personas que tienen mucha elevación espiritual, que tienen fuerza espiritual, que tienen pureza y que tienen parte del dominio de eso. Vaya vamos, señores, vayamos, hay que hacer el contacto con los UFO. Estas son las revelaciones para todos ustedes, 1000 bendiciones. Así que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la notificación y en la caja de comentarios pueden compartir toda la información con todos sus seres queridos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos a estar activos por TikTok, por Facebook, por Instagram. 1000 bendiciones para todos ustedes y que Dios los bendiga siempre.